Bueno, pues la única modificación que hemos hecho hasta aquí es que este sensor de corriente por el que atraviesa el cable tiene un cablecito, ese cablecito luego va al BMM. Nosotros pasamos de ese cablecito no vale para nada y la información que nos preste este sensor de corriente no nos sirve para nada. O sea, estamos anulando este sensor de corriente porque esa información le llega al BMM. Así que esta es la primera parte que anulamos, ¿vale? No es que hagamos nada en especial, simplemente que el cablecito que sale de aquí al BMM pues lo anulamos, no nos da servicio. Venga, vamos a seguir analizando. Bueno, voy a estudiar un poquito a ver cuál es la manera más fácil de interpretarlo y continuamos. Vamos a analizar ahora la parte del contactor, ¿vale? Mirad, el contactor es marca, que este es el que hay que poner mejor. Por todo lo que he leído yo, hay que poner uno de mayor calidad, hay que poner un heavy duty, que es el que compré yo para ponérselo a la batería de la 2011, que luego fue cuando tuve el problema que, bueno, y eso ya lo veremos más adelante. Vale, entonces, el tipo de contactor, el que viene de serie, es un MCJ 200D de corriente continua, es de 48 voltios, 200 amperios. Vale, entra por aquí la corriente y a la señal, cuando se le da la señal se le excita, salta y deja pasar la corriente de este lado a este lado, que es la que hemos dicho que iba al controlador. Vale, entonces, muy importante en la señal positiva está a la derecha, la negativa está a la izquierda, es establecer un diodo, viene aquí, este es el diodo, ¿veis? Y a la derecha se ve rojo y a la izquierda se ve negro el diodo, ¿vale? Eso es para que deje pasar corriente en un sentido sí y en el otro sentido no, y es como síntoma de, o sea, es como medida de precaución, ¿vale? Muy importante poner este diodo. Luego hablaremos de que hay que poner aquí una carga, una resistencia de precarga entre este terminal positivo y este terminal positivo, que eso cero no lo trae, pero que Altrax, que es el diseñador, es la marca del controlador, lo recomienda fuertemente poner, aparte del diodo, una resistencia de precarga entre aquí y aquí para preservar la vida del contactor. Si no, por lo visto se generan arcos de corriente y no sé qué y van dañando poco a poco el contactor. Y con esa resistencia de precarga, aparte de preservar el contactor, se preservan los condensadores del controlador Altrax. Bueno, entonces, quien excita el contactor para que se deje pasar corriente de aquí a aquí y por lo tanto funcione el controlador y la moto se encienda, es el famoso BMM. Entonces, el BMM, que en el caso de las 2010 es este aparatico de aquí, el que no lo vamos a saltar. En nuestro caso, lo vamos a hacer, lo vamos a excitar directamente a través de la llave. Es decir, a través de la llave de contacto, saltándonos el BMM, es el que es de la manera que tenemos de hacer saltar el contactor. Y vamos a ver con qué conexiones, ¿vale? Es decir, ahora tenemos una conexión negra aquí, ¿vale?, que viene del controlador, perdón, del BMM, y esta positiva que también viene de por aquí, ¿veis? Viene de por aquí y por aquí y por aquí, y viene todo el tema del BMM, que nosotros eso no lo vamos a saltar. Aquí veis, pone, mirad, lo que pone es controlador enable, y aquí lo que pone es fusible B+. Eso es lo que pone, ¿vale? ¿Y nosotros cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo lo hemos hecho? Gracias a las investigaciones y a la sabiduría de Jesús. Entonces, estábamos con cómo hacemos para excitar sin el BMM el contactor. Pues aquí por el lado positivo tenemos este cablecito de aquí, ese cablecito aquí que lo conectamos, o sea, tenemos que tirar un cable positivo que va desde esta parte del contactor, ¿vale? Viene que por aquí, por aquí, por aquí, hasta aquí, o sea, es un cable, ¿vale? Un cable, este cable que es el cable marrón, ¿veis? Es este el cable marrón que va directamente de la parte esta positiva de señal del contactor. Y este va directamente, en este caso, al cable blanco de la llave, a este cable blanco. Pero va al cable blanco de la llave uniéndose por el camino a este otro cable que tenemos aquí, rojo y amarillo, y este cable
¿Veis? Que se une aquí junto y va a venir aquí al blanco de la llave. Este otro cablecito, ¿veis? Que aquí se unen, viene justo aquí a la derecha de todo del convertidor DC-DC. Aquí tenemos el convertidor DC-DC. Por aquí entra positivo y negativo de 52 voltios y cuando se les excita sale positivo y negativo de 12 voltios. ¿Vale? Aquí tendríamos positivo 12 voltios, negativo 12 voltios, positivo 52 voltios, negativo 52 voltios. Y este es el cable, la señal que lo excita. Entonces lo excita aquí también al cerrar el circuito con la llave. Cuando cerramos el circuito con la llave, estamos diciéndole, o sea, al darle la llave estamos diciéndole automáticamente: déjame pasar corriente de la derecha a la izquierda del contactor, por lo tanto déjame pasar corriente general al sistema, y además quiero que esta corriente que me dejas pasar me la convierta también en 12 voltios. Quiero tener 52 voltios y quiero tener 52 voltios y quiero tener 12 voltios, pues para luces, intermitentes, cuadro de instrumentos y demás. ¿Vale? Esa sería la conexión. Esto antes lo hacía todo el BMM, pasaba por el BMM y era quien decía, el que daba la señal de la conversión de 52 voltios a 12 voltios. Y ahora lo hacemos directamente con la llave. ¿Vale? Venga, pues vamos a ponerlo en nuestro esquema. En nuestro esquema, yo aquí lo he replicado, este de la derecha sería el esquema de fábrica y este de la izquierda el esquema sin el BMM. Entonces aquí tenemos que poner que este positivo de aquí del contactor tiene que ir a la llave y tenemos que ir al convertidor de DC-DC, a la señal del convertidor de DC-DC. Así que voy a dibujar aquí el convertidor de DC-DC y lo dejo en el gráfico. Si alguien quiere los datos del convertidor que viene de series, este es el SEPCOM. Viene aquí parte número 622/11-201C. Sería el número 2009-0774. Dice 3648 voltios, 3648 voltios, tú 13,5 voltios, o sea, hacia 13,5 voltios, 300 vatios, DC-DC converter. Entra, ¿veis? In menos, in más, out menos, out más y la señal. Así que entra por aquí 52 negativo, 52 positivo y sale por aquí 12 positivo, 12 negativo y justo el de aquí es la señal. ¿Vale? Pues estos son los datos del convertidor de DC-DC. Convertidor de corriente continua de un voltaje a un voltaje menor. Bueno, me he perdido un poco de donde estaba porque me he estado fijando en el tema de los fusibles. Entonces estoy ahora con el rojo este que viene al positivo del contactor y que va al blanco de la llave de contacto, que este no está pasando, este contactor no está pasando por fusible, y yo entiendo que tiene que pasar por fusible porque antes aquí tenía un fusible que ahora mismo no está haciendo nada, así que es un fusible de 10, así que le voy a hacer lo mismo conexión pero pasando por fusible, un fusible de 10, ¿vale? Este que va al positivo del contactor. Mirad, otra cosa que ocurría con estas motos es que traían este tipo de fusibles. ¿Veis? Aquí hay tres fusibles. Uno que es para el contactor, que es de 10 amperios. Otro que es para el puerto de carga, que es de 25 amperios. Y otro que es para el DC-DC convertidor, que es de 20 amperios. Y venían con fusibles de esos de tierra y tal. Y eso siempre daban problemas. Los muellecitos cedían y daban problemas. Entonces hicieron una campaña para pasarlos a fusibles de estos normales de coche, que es lo que estoy haciendo yo ahora aquí también, aprovechando que lo he sacado todo. Esta que pasó la campaña, mirad cómo los tiene, ¿veis? Que es lo que voy a hacer yo ahora con los tres, tanto con el contactor como con los otros dos. La otra conexión de la llave, hemos dicho que uno era este blanco, que por un lado se conectaba a la señal del DC-DC y por otro lado se conectaba a la señal también del positivo del contactor. Y luego el otro, que es el rojo, Jesús ha tirado un cable directamente de después de fusible, pero directamente de la batería. Y yo si lo desconectas, el paquete de baterías se iría conectado. Entonces yo lo voy a cambiar y en vez de ponerlo aquí en este positivo de después de fusible,
lo voy a poner en el previo del contactor, que estaría desconectado en el caso que yo desconectase la energía. Es decir, que si yo desconecto la energía, lo tengo todo desconectado. No tengo por ahí ningún positivo, ¿vale? Que eso, por si acaso. No estoy seguro de lo que estoy haciendo, pero por si acaso me parece que tengo un poquito más de seguridad. Bueno, ya lo he quitado de ahí y ahora yo le voy a poner a derecha del contactor, ¿vale? Ahí. Listo. Tenemos aquí por este lado el fusible para el convertidor DC-DC que va a la entrada de 52 voltios, ¿vale? Es el que va al positivo de la entrada de 52 voltios, es este, y es un fusible amarillo de 20 amperios. Ahora tenemos este fusible de aquí que es de 25 amperios, que es para el puerto de carga. Para sacar esta fusiblera no tiene ninguna historia, simplemente desatornillamos este tornillo así hexagonal y ya la sacamos, no tiene más historia. Venga, voy a hacer lo mismo con los otros dos fusibles. Vale, no, ya lo tengo claro, lo del tema del fusible, ya tengo estos dos fusibles, me faltaba el fusible del contactor. Pues mirad, el fusible del contactor, aquí, de la parte derecha del contactor, es decir, la que me viene directamente de la batería cuando esto está unido, salen tres cables rojos, como veis, salen tres cables rojos. Un cable rojo que es para el cargador de las baterías. Un cable rojo es para el cargador. El otro cable rojo es el de los 52 voltios que van al convertidor DC-DC, ¿vale? Entra en el convertidor DC-DC para que luego salgan 12 voltios. Y el tercero es el que va al contactor, ¿vale? Es el que me cierra el circuito con el contactor. Entonces, porque el otro es un negativo. Este negativo que me viene a este lado de la señal del contactor, ese Jesús lo ha puesto al negativo del controlador, ¿vale? Al negativo del controlador. Es controlador B-, controlador B-. Es el que viene aquí como negativo de la señal. Controlador B-. Perfecto. Y el otro, el que va al más, teníamos de origen, venía de este positivo de aquí, pasaba por fusible y venía por aquí. Y nosotros lo que vamos a hacerlo es llevarlo a la llave. Entonces, de aquí le ponemos el fusible, que irá al rojo de la llave, es este cable marrón, pues a través de fusible. Es ese rojo de ahí. Perfecto. Y luego este de aquí es el que me viene directamente al positivo de la señal. Esto es lo que vamos a hacer. Luego, si no queda claro, en el gráfico se va a quedar bien claro. Pues tenemos ya aquí, hasta que compro unos portafusibles más decentes, pero tenemos aquí ya el tema de los tres fusibles, ¿vale? Luego hay aquí otro fusible, que es el fusible de los 12 voltios del DC-DC, pero ese de momento no lo voy a tocar, porque ese en principio no se reporta que diese problemas y sería el tercer fusible que hay. El que sale los 12 voltios del convertidor, o sea, del convertidor DC-DC a los 12 voltios ya para alimentar. Pues eso también pasa por fusible. Así que pasa por fusible el contactor, el cargador y el... A ver, ¿qué más? Mira aquí, el contactor, el cargador de las baterías y el DC-DC. Esos son los tres que pasan por fusible. Y luego este fusible de aquí arriba es el que va a la caja de fusibles de 12 voltios. Es el que va a la caja de fusibles de 12 voltios. Y es un fusible de 25. Pues nada, aquí están ya los tres portafusibles sacados, los agujeros. Entonces ahora meteremos los cables por cada correspondiente agujerillo y sacaremos el fusible de tal manera que tengamos acceso al fusible desde fuera. A falta de que compre una caja de fusibles, se lo voy a poner todo en una caja de fusibles bonito. Pero bueno, ahora estamos documentando bien conexiones y probando todas las conexiones. Lo que no hice con Jesús, que me dio la información y lo que tengo que probar ahora, es lo del tema de conectar con el switch el electroventilador, lo del que separe la moto con la pata de cabra, y yo creo que ya nada más. Porque tanto lo de que separe la moto con la pata de cabra como el electroventilador pasaban por el BMM.
por eso no lo tenemos que hacer aparte. Lo del electroventilador es simplemente con un switch, o sea, con un interruptor, y nosotros somos los que vamos a decidir cuándo conectar o no conectar el electroventilador. El motor, como os dije anteriormente, tiene un sensor de temperatura que cuando supera determinada temperatura dispara la señal y a través del BMM conectaba el electroventilador. Normalmente yo la experiencia que tengo cuando me funcionaba la moto es que más o menos a mitad de carga ya había cogido suficiente temperatura el motor. También depende mucho del esfuerzo, del tipo de conducción que se haga, de la climatología exterior, etcétera. Pero más o menos como a mitad de la carga ya se conectaba el electroventilador. El electroventilador lo que vale simplemente es para refrigerar la temperatura del motor, porque el motor a mucha temperatura puede deteriorarse todo el embobinado y tal. Entonces a mí me ha pasado también en motos de campo y tal que no son eléctricas, y yo prefiero desde el primer momento, que tampoco consume tanta batería, poner el electroventilador, y así va siempre refrigerado el motor, todo lo máximo refrigerado que puede con el electroventilador, y todo sea que en un momento determinado, hasta con el electroventilador y tal, si se le fuerza mucho, supera una temperatura y no tengamos ese dato. Eso es lo que habría que mejorar y ver qué señal da el sensor de temperatura del motor para poderlo monitorizar de alguna manera. Eso sería una cosa que tengo que averiguar, de tal manera que, por lo menos, aunque esa señal del sensor de temperatura del motor no dispare el electroventilador, sí que me ilumine una lucecita de warning de que ha superado la temperatura adecuada, y aunque tenga el electroventilador, el ventilador por lo que sea no es capaz de refrigerarlo adecuadamente. Pero eso sí que lo voy a dejar para una segunda fase de investigación, ¿vale? Porque yo nunca he tenido problema con la temperatura del motor, y cuando subía un poco de temperatura se conecta al electroventilador, y el electroventilador siempre ha sido capaz de ventilar adecuadamente el motor con la capacidad de la batería. Otra cosa es que aumentemos la capacidad de la batería, por lo tanto seamos capaces de que el motor pueda trabajar más tiempo y ahí lleguemos a temperaturas de motor que no sean deseables. Por lo tanto tengo que averiguar esa parte, a ver si encuentro. Yo tengo la documentación del motor Agni 95R, que es este motor, pero de momento no sé si viene algo de lo del sensor de temperatura, y tampoco sé muy bien. Yo es que de electricidad soy justito, y de electrónica también lo justito. Entonces, bueno, si alguien está viendo este vídeo y me puede dar algún tipo de consejo o ayuda de cómo conseguir, aunque sea de manera lumínica o con resistencia o con diferencia de voltaje o como sea, esa señal de temperatura del motor, pues se lo agradezco, porque con eso yo ya pongo un LED o lo que haga falta. Bueno, pues vengo del futuro, irrumpo aquí en el pasado en este vídeo, porque lo del tema del sensor de temperatura del motor ya lo tengo resuelto. Es un termistor, el sensor que utiliza el motor Agni temperatura es un termistor, es decir, que varía su resistencia en función de la temperatura. En este caso es un termistor negativo, es decir, a mayor temperatura, menor resistencia. Mira, ahora mismo estoy en 2,22. 2,22... para que lo veáis de resistencia, 2,22 K ohmios, ¿vale? 2,22 K ohmios, ya voy con 2,27. ¿Veis que tiene el electroventilador puesto? Y actúa bastante. Como 2 más o menos K ohmios son unos 49 grados centígrados. Ahora mismo, mirar, ahí estoy en 45 más o menos, 44, 45 grados centígrados, 44 y 44 grados centígrados es 2,36. Lo que quiero ver es cuánto se tarda con el electroventilador puesto. Normalmente cuando vienes con la moto de hacer un esfuerzo, ahora en verano estamos a 33 grados centígrados de temperatura ambiente y el motor vino a unos 50 grados. Esos 50 grados es menos de 2. Me he hecho aquí, es que esto ya lo hice el otro día y ahora simplemente lo quería grabar en vídeo. Mirad, me he hecho aquí más o menos una escala, es aproximada, porque es del otro día con este termómetro láser que no mide exactamente dónde está el termistor, mide la temperatura del embobinado, y realmente lo que hay que medir es la temperatura del portacepillos que está al ladito. O sea, exacto no es, pero nos vale mucho de referencia.
Mirar, a 50 grados el motor, el embobinado, hay una resistencia de 1,7, a 45 grados una resistencia de 2, a 40 grados una de 2,4, a 39 grados una de 2,75. Lo voy a hacer varios días para coger unas cifras más o menos claras. Mirar, ahora ya estamos en 2,65. 2,65 tendríamos que tener una temperatura aproximadamente entre 39 y 40 grados centígrados, a ver si es verdad. Lo único que me falta es por averiguar bien. A ver, estamos en 42 grados. Sí, unos 42 grados. Unos 42 grados. Es... Fijaros, ahora estoy en 2,8, no me coincide exactamente lo del otro día. Bueno, mirad. Ahora mismo estamos ya a 3,42 K ohmios de resistencia y estamos en unos 39 grados en el peor de los casos, ¿vale? Yo he observado que con 4 minutos de haber dejado la moto, o sea, yo he llegado con 50 grados centígrados con el electroventilador puesto y en 4 minutos ha pasado de 50 grados centígrados a 40 grados centígrados, ¿vale? O sea, en 4 minutos del electroventilador ha bajado 10 grados la temperatura del motor. Ahora mismo en temperatura ambiente, estamos en verano, estamos con unos 33 grados, más o menos. Fijaros, ahora mismo ya estamos en resistencia de 360 K ohmios, que aquí tendríamos, a ver, 360 sería el equivalente, sí, a unos 30, entre 37 y 38 grados, que más o menos se corresponde. Esto no es exacto, ya os digo, porque depende del termómetro láser donde lo mira y tal, pero estamos ahí, ¿veis? 30 y a ver, en el peor de los casos 37 y pico, sí, 38 grados. Pero esto viene fenomenal porque de momento con esta escala necesitaría un termómetro láser para saber, y necesito también un tester para saber exactamente qué resistencia me da el electroventilador. Bueno, el termómetro yo no lo necesitaría, solo necesito un medidor de resistencia. Ahora mismo solo dispongo del tester pero yo sabiendo ya la resistencia sé cuáles son los grados centígrados aproximadamente que tiene el motor. Creo recordar que no puede pasar de los 70 grados centígrados, o dicho de otra manera, creo recordar, lo tengo que confirmar bien y mirarlo bien en la documentación, que nunca debe de bajar de 1 K ohmios, que sería el equivalente más o menos a 70 grados centígrados. Entonces ya he encargado a China un medidor de resistencia y además inalámbrico, de tal manera que yo voy a tener aquí monitorizado siempre la resistencia que nos marca el sensor de temperatura del motor. Por lo tanto, yo siempre voy a tener monitorizado cuál es la temperatura del motor, sabiendo que no puedo pasar de 70 grados centígrados, o dicho de otra manera, que no puedo bajar de 1 K ohmios. Quiero recordar que yo leí entre 1 y 2 K ohmios es lo que no se debe de sobrepasar, pero tampoco es así, porque 2 K ohmios son 45 grados centígrados. En verano, si la temperatura ambiente es 35, no tendría mucho sentido, ¿vale? Por lo menos por las mediciones que yo he hecho. Yo quiero recordar que eran 70 grados centígrados los que no debía sobrepasar el motor. Entonces, nada, fijaros, simplemente con los dos cablecitos que me salen del sensor de temperatura del motor, que es un termistor negativo, yo simplemente conteniendo un medidor de resistencia ya voy a saber siempre a qué temperatura está el motor, y monitorizándolo ya sé que en un momento determinado que me sobrepase esa temperatura, por mucho que tenga el electroventilador, debo de parar la moto. Y también sé que parando la moto y con el electroventilador puesto, en 4 minutos me baja a 10 grados la temperatura, o sea que en un momento determinado hay que parar un par de minutillos para que me baje de lo peligroso y ya está. Entonces BMM y su sensor de temperatura y tal. Claro, el problema que tiene el BMM es que no decides tú, decide él, y muchas veces tú no sabes ni por qué decide. En este caso decides tú, sabes que si como sobrepase 70 grados centígrados te puedes cargar el motor y no conviene. Sobre el motor tenemos que saber 3 cosas importantes. No debe de sobrepasar, creo que recordar que son 70 grados centígrados, os lo diré con más en detalle cuando lo tenga bien estudiado, porque es que eso no viene muy claro, lo leí en su momento, por un lado. Por otro lado, debe trabajar como máximo a 230 amperios, siendo el ACNI 95R, es decir, el reforzado. El R es el reforzado. No puede trabajar por encima de 230 amperios, aunque admite hasta 30 segundos picos de hasta 400 amperios.
pero lo suyo es que no trabaje más de 230 amperios. Por lo tanto, como también voy a medir, voy a poner inalámbrico el amperímetro, no va a ser solo la medición de la resistencia del termistor para saber la temperatura del motor, sino también para saber a qué potencia está trabajando. Entonces, monitorizando eso lo voy a tener muy claro. Sé que tiene que trabajar como máximo a 230 amperios y puede coger picos de hasta 400 amperios, pero no más de 30 segundos. Y por último, no debe de pasar de 6.000 revoluciones. Que eso es lo que me falta por saber cómo monitorizarlo, lo de las 6.000 revoluciones. Pero yo creo que lo de las revoluciones puedo sacar los cálculos simplemente sabiendo el tamaño del plato, el tamaño del piñón y la distancia. Puedo hacer una regla de esta de 3, un cuadrito, que me vaya estableciendo la velocidad de esta moto en concreto con esta configuración y las revoluciones del motor. Pero vamos, la protección del motor es no sobrepasar las 6.000 revoluciones, trabajar como máximo a 230 amperios con picos máximos de 400 amperios de no más de 30 segundos y no superar los 70 grados centígrados, que viene a ser más o menos un ohmio de resistencia del termistor que tiene el portaescobillas. Simplemente para daros este dato, con 4,95 o 5 más o menos, que esto está bastante acertado, lo de hoy y lo de ayer coincide bastante. Ya estamos en temperatura ambiente, entre 4 y 5 estamos ya a temperatura ambiente en verano, que son unos 33 grados. ¿Ha pasado cuánto tiempo más o menos? Os voy a decir exactamente. Han pasado en 10 minutos, dejas en 10 minutos el electroventilador puesto, lo puedes dejar a temperatura ambiente. No hace falta que esté 10 minutos, yo creo que con que lo dejéis 3 minutos en verano, solo esto es en verano y cuando venís de haber forzado bastante el motor, Porque yo recuerdo que cuando me funcionaba la 2011, que es la siguiente que tengo que volver otra vez a bypassear el BMM y hacerla funcionar, cuando hacía muchísimo calor y había venido de hacer casi eso, toda la batería completa, unos 40 kilómetros y tal, el electroventilador, después de que desconectase la moto, se quedaba funcionando un ratito, 1 minuto, 2 minutos así. O sea que no es ninguna tontería que en verano lo dejéis un par de minutillos para que el motor enseguida coja la temperatura, ¿vale? Bueno, pues ahora ya sí que me vuelvo otra vez al pasado. Y ya está. Eso es lo que me he venido del futuro, porque esto es lo que he averiguado después de haber hecho estos 6 vídeos del cómo construir una moto eléctrica desde cero. Y nada, ya vuelvo al pasado otra vez y os dejo con el vídeo. Venga, chao, chao, chao. O sea que no hace falta esta ayuda que pedía de lo del motor, porque ya tengo claro lo del sensor de temperatura del motor. Venga, chao, chao, hasta luego. Pues tenemos aquí en nuestro esquemita que teníamos de lo que estamos haciendo, que sale un cable rojo de antes de contactor, pasa por un fusible de 10 y va al cable rojo de la llave. Tiene 2 cables la llave, el rojo y el blanco. El blanco iba directamente a la señal positiva del contactor y con otro cablecito iba a la señal del convertidor de DC-DC. Ahí tenemos las conexiones de la llave, ¿vale? Aquí me quedan sacar otros 2 cables rojos por pintar, ¿vale? Que uno habíamos dicho que iba al cargador y el otro iba al, creo que es el convertidor, sí, y el otro es el de 52 voltios de entrada al convertidor de DC-DC, así que voy a pintarlo. Ya está pintado. De aquí, a través de un fusible de 20, va a la entrada de 52 voltios del convertidor de DC-DC y el otro va al conector positivo del cargador. Vale, pues nada, pintado. Hemos dicho que por aquí este otro cable rojo a través de un fusible de 20 va a 52 voltios del convertidor de DC-DC y el tercer rojo a través de un fusible de 25 va al rojo del conector del cargador. Pues eso, aquí están los fusibles y las conexiones. Vamos a ver qué más conexiones me faltan. Me falta la del negativo del contactor, que iba directamente al motor menos, ¿vale? Voy a pintarla. Va al motor menos. La del negativo de señal del contactor. Negativo señal del contactor va a motor menos. A motor B menos no, a controlador B menos, que es este. Aquí tenemos 2 negativos, uno que es motor menos y otro que es controlador B menos. Pues el controlador B menos, hay un cablecito que va desde aquí hasta el negativo del contactor.
Documentando las conexiones del conector del cargador. Teníamos la roja, esta que hemos dicho que venía directamente de los 52 voltios pre-contactor, y la otra es a través de un cablecito negro blanco que sale del paquete de baterías, que es este de aquí, ¿veis? Este negro blanco, y que por aquí además creo que tiene como una resistencia pequeñita, creo que me dijo Jesús. Bueno, pues el negro blanco se conecta con este blanco, y este blanco es el que va al conector del cargador. Así que veis, este blanco va al conector del cargador. Y por último, el conector del cargador tiene otro cablecito que vamos a documentar ahora. Mirar, del conector este que nos sirve para conectar y desconectar la carga de la batería, habíamos dicho que el positivo va directamente aquí a la parte derecha del contactor, y el negativo tiene dos conexiones, un cable gordo que va al controlador B-, ¿vale? O sea, sería este de aquí, gordo, que viene aquí y va al controlador B-, donde habíamos conectado antes también la señal negativa del contactor, ¿vale? Y luego sale otro cable pequeñito de aquí, ¿veis? Más pequeño, no es pequeñito, es más pequeño, que viene por aquí y viene a este porta, yo creo que también es un portafusibles. Ahora lo voy a desconectar porque yo creo que, bueno, ahora lo desconecto y lo veo. Aquí había unos cables que van al BMM que ya están cortados, y de aquí me salen dos cables negros, que ahora vamos a ver dónde van. Y eso es lo siguiente que vamos a documentar. Simplemente conector, ¿vale? De aquí sale un cable, y este cable de aquí se divide en cuatro. Dos irían hasta los dos lados del conector este, y me sacarían dos negativos, que sería este morado y este blanco azul, que van a tema controlador. Pasamos, y estos dos de la derecha, que son los dos que vamos a documentar. Así que vamos a documentar estos dos negros de la derecha, muy importante, ¿vale? A ver a dónde van. Sencillito, uno de ellos va a la entrada de los 52 voltios del convertidor de DC-DC, a la entrada negativa, ¿vale? Al in negativo de 52 voltios del DC-DC. Y el otro va al negativo del conector del cargador. Aquí está el conector del cargador. El conector del cargador tiene cuatro cables. El rojo, que ya hemos visto dónde va. El blanco, que ya hemos visto dónde va. Ahora el negro, que es el negativo, que hemos visto dónde va, que es este de aquí. Y por último tiene un verde. ¿Veis? Tiene aquí un verde que en principio está suelto. Y aquí pone, está suelto y además sellado. Y pone Charger Detected, ¿vale? Detector del cargador, algo así. Pero en este caso está anulado, ¿vale? Pero no lo hemos anulado nosotros, viene anulado ya de fábrica esto, ¿vale? Viene anulado de fábrica. Bueno, pues esto que acabamos de decir, ya hemos puesto nuestro gráfico. Tenemos que nos sale el negativo este por aquí y nos va directamente al controlador B negativo, a ese pin. Y luego tenemos el otro, que es un cablecito más fino, que va a un conector, y de ese conector salen dos cables, uno negro que va al negro del conector del cargador, y el otro negro que va directamente al negro de entrada de 52 voltios del convertidor DC-DC. Aquí ya de momento lo tendríamos claro. Vamos a ver qué más conexiones importantes tenemos que saber, que yo creo que ya muy poquitas, porque las demás, que eran para medir temperaturas y estados y tal del... Sí, este está anulado, ¿veis? Todo lo que sale más, que todo tiene que ver con temperaturas de las celdas y tal, que va al BMS, eso está anulado. Entonces, de momento, vamos a ver si hay alguno más, que yo creo que no hay ninguno más. A ver, una cosa importante que tendríamos que llegar aquí a este punto es: ¿qué protección perdemos al saltarnos el BMM? Al final el BMM, por un lado, nos va a gestionar información sobre el paquete de baterías, pero esta información del paquete de baterías y esa protección la tenemos con el BMS. Así que en principio podemos perder algo de información, pero el BMS nos va a dar esa información también de forma sonora, que ahora vamos a ver exactamente qué información nos puede dar el BMS tal y como está saltándonos el BMM, el controlador. Y luego, por otro lado, tenemos que nos saltamos lo de la protección de que nos autoconecta el electroventilador del motor, pero con un switch nosotros lo vamos a poner siempre el ventilador del motor. Y por último, ¿qué más? Bueno, vamos a ver exactamente qué protecciones o qué información. Voy a ir ahora mismo por el manual de usuario y vamos a ver exactamente el BMM qué información nos brinda y
cómo la vamos a soslayar con la protección que nos brinda por un lado el BMS para las baterías y por otro lado el controlador, que nos va a cortar corriente, nos va a cortar fundamentalmente corriente al motor en el momento que detecte cualquier cosa que no queramos, como descarga de una batería, descarga por un límite que nosotros le digamos al controlador del paquete de baterías, por temperatura y por varias cuestiones. Así que con controlador y con BMS lo tenemos casi todo resuelto. O sea que realmente el BMS es una protección sobre la protección. Mirad, esta parte es importante porque es la parte de información que podemos perder o protección que podemos perder al saltarnos el BMM, pero vamos teniendo claro cuál es este tipo de información y protecciones, pues bueno, pues ya sabemos lo que desde lo que estamos hablando. Mirad, con un destello rojo el BMM lo que hace es se ha desactivado la moto debido al conmutador de supresión o el conmutador de soporte. La solución es: el conmutador de supresión se encuentra en la posición off, pulse el botón on del conmutador de supresión, o bien el soporte está abajo, levante el soporte. El soporte es esto de darle para arriba o para abajo lo de la batería, ¿vale? 2. Con 2 destellos. Falla en la puesta en marcha del sistema. La placa falló la autocomprobación de encendido. Intente reiniciar el interruptor de la llave. ¿Vale? Eso es un fallo interno del BMS, del BMM, que de repente hay algo que no le gusta, se apaga y a la porra. La mariposa del acelerador está desactivada, es decir, que no funciona el acelerador, el potenciómetro, ¿vale? Por falta de conexión o lo que sea. Luego entonces, si no funciona, no funciona, pero simplemente es una información, pero esto no es de protección. Más, la mariposa del acelerador está fuera del límite. También entiende que hay algo de conexiones defectuosas y del 0 al 15 no, que es de 0 a 5 ohmios, pues no funciona bien. Otra, cuando son 5 destellos rojos, sensor de temperatura del motor no detectado. Vale, pues que no detecta el sensor de temperatura. Esto es lo que hablábamos de tener la temperatura o no. Nosotros, como lo vamos a hacer manual, de momento nada. Por otro lado, bajo voltaje detectado. Esto lo podríamos solucionar también con el propio BMS. Así que esta parte tampoco es una cosa significativa. Más, la placa posee un sobrecalentamiento. ¿A qué se refiere? Dice: la placa puede haberse recalentado, deje enfriar la moto. Cuando se refiere a la placa se refiere al BMM. Vale, pues no tenemos problema con eso. La habilitación de la mariposa del acelerador desde el BMS está inactiva. Entonces, cuando el BMS inactiva el acelerador por circunstancias tales como exceso de temperatura, lo que sea y demás. Falla en la precarga, que este es el error que me daba a mí, que eran 4 más 5. 4 más 5. Falla en la precarga. Dice: no pudo precargar el controlador del motor, póngase en contacto con el servicio técnico. Y eso es lo que a mí siempre me ha dado ese problema, y es que no hace la precarga del controlador. Al saltarnos el BMS, el BMM la hace perfectamente. Error en el sensor de corriente. Pues lo mismo, como nosotros vamos a obviar el sensor de corriente, que es una necesidad que tiene la linterna, pues un problema menos y tampoco tenemos mayor historia. Error en el sensor de temperatura de la placa. Tampoco, como no tenemos la placa, el sensor de temperatura tampoco nos preocupa. Error en el sistema desconocido. Póngase en contacto con el servicio técnico. ¿Veis? Entonces al final es que no hay tantos historias, nada más que protesta, pero tampoco desactiva una cosa determinada porque nos hemos pasado de una cosa a de la otra, porque para eso ya está el controlador y el BMS. Así que yo creo que con todo esto es lo que nos informa el BMM, y ya lo habéis visto, y tampoco es una cosa así para echarnos las manos a la cabeza.